Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta presentación de nuestro proyecto de monográfico que tiene como título La atención a la diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Escuela Ángela Núñez Fernández en el periodo 2019-2020. Les acompañan Gerson Mateo y Wilkie Santana, y esta es nuestra introducción. Bien, en ese momento yo estaré presentando lo que es la parte introductoria de esa investigación. Ese proyecto se presenta con la finalidad de atender a la diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el primer ciclo del nivel primario de la Escuela Ángela Núñez Fernández en el año 2019-2020. Una vez que hayamos identificado la problemática que existe, pretendemos observar a aquellos estudiantes que presentan algún tipo de dificultad educativa específica y ver qué acciones toman en cuenta los docentes y el equipo de gestión para mejorar la misma. Nuestro objetivo principal con esa investigación está enfocado en analizar los factores que afectan directamente a aquellos estudiantes que presentan algún tipo de dificultad educativa en la escuela ya mencionada, para así poder brindar una asistencia única y personalizada y así poder darle un mejor trato, ya que hemos visto que cuando se dejan sin cuidado, estos tienden a ser víctimas de una exclusión escolar y en el peor de los casos, de un abandono. Con eso estamos buscando satisfacer esas necesidades educativas que esos niños presentan para así enriquecer su aprendizaje y hacerlo de una manera continua. Nuestra justificación. ¿Qué justifica hacer esta investigación? Lo observado en la Escuela Ángela Núñez Fernández, donde existe una necesidad de prestar más atención a los estudiantes que presentan necesidades educativas específicas, a la vez de hacer un aporte significativo a la mejora de las técnicas y estrategias utilizadas por los docentes a la hora de impartir sus clases en el aula. Dentro de los beneficiarios podemos citar a los mismos estudiantes, quienes podrán acceder de manera efectiva a los contenidos dispuestos por el docente para que puedan ser asimilados sin ningún trauma. Otro de los beneficiarios será la Escuela Ángela Núñez Fernández, debido a que podrá contar con mejores herramientas para atender a la diversidad. Sin duda, el gran beneficiario será la misma sociedad, porque podrá contar con mejores y más preparados ciudadanos. La situación problemática de esta investigación es la siguiente. En la Escuela Ángela Núñez Fernández se puede observar que existe una problemática en cuanto a lo que tiene que ver a la atención a la diversidad en el primer ciclo del nivel primario, puesto que los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad educativa no son incluidos en las estrategias que normalmente utilizan los maestros para impartir la docencia en el aula. No se crean espacios para que estos puedan atenderse de manera más personalizada, ni tampoco se crean los espacios para satisfacer las necesidades educativas que esos estudiantes presentan. Por otro lado, también hemos observado que los estudiantes tienden a ser víctimas de exclusión por parte de sus pares, por diferentes razones, ya sea por su apariencia física, por su estrato social, por su color de piel o por su nacionalidad, generando así que exista una diferencia en el nivel de aprendizaje muy marcada entre unos y otros. Eso lo podemos resolver con los resultados que arrojen esa investigación, puesto que podremos aplicar los métodos y estrategias que sean necesarias para resolver la situación. El objetivo general de esta investigación es el siguiente: analizar cuáles son los factores que afectan la atención a la diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje del primer ciclo del nivel primario de la Escuela Ángela Núñez Fernández, Distrito Educativo 0402, Provincia de San Cristóbal, República Dominicana, en el año 2019-2020. Los objetivos específicos tenemos lo que son determinar qué ha hecho el equipo de gestión para mejorar la atención a la diversidad. También tenemos lo que son identificar cuáles son las estrategias que utilizan los maestros para trabajar la diversidad en el aula. Y por último, especificar cómo afecta en lo académico a los estudiantes la falta de atención a la diversidad. Bien, dentro de la hipótesis tenemos
que el problema de atención a la diversidad se produce debido a la falta de capacitación de los maestros. Límites y alcance de la investigación. La presente investigación abarca únicamente a la escuela Ángela Núñez Fernández en lo que tiene que ver en el proceso de enseñanza y aprendizaje inclusivo en el primer ciclo del nivel primario. Límites. Solo se estudiará lo concerniente a lo que tiene que ver con el periodo escolar 2019-2020, o sea, un año lectivo. Antecedentes. Desde la fundación del mundo, los seres humanos han tenido la necesidad de educarse para vivir en sociedad. Para tales fines, han utilizado numerosos modelos que van desde una educación muy personal, la familia como ente educativo y la utilización de los grandes recintos donde pueden agrupar un gran número de personas. Tradicionalmente la escuela se ha esforzado en atender las necesidades educativas que son comunes para todos, utilizando un único modelo educativo que tiene como objetivo que todos los estudiantes puedan acceder al mismo con las mismas estrategias, con las mismas metodologías, esto a la vez carentes de poder atender a una realidad de que todos los alumnos son diferentes. Se han implementado numerosos programas a través de los tiempos buscando que los estudiantes puedan acceder de manera oportuna a los conocimientos necesarios para la vida, pero siempre apegado a este riguroso programa metodológico, siendo, y lo consideramos así, una debilidad que ha tenido el sistema educativo a través de los tiempos. A principios de la década de los 70, los estudiantes que presentaban una dificultad en su estilo de aprendizaje eran relegados e incluso excluidos de la educación ordinaria. Esto fue así hasta que en 1978 el informe Warnock presentó de que todos los estudiantes, todos los seres humanos eran diferentes, por lo tanto era necesario que se atendiera a cada persona de acuerdo con su necesidad. A partir de esta investigación empezó a entenderse que si hay diferentes personalidades, entonces hay diferentes formas de aprendizaje. Las diferencias que se presentan en los recintos escolares están vinculadas a las características propias de cada individuo, que de acuerdo a lo que expresa Blanco en el 2006, estas características son las siguientes. Número 1, las diferencias culturales. Cada familia, cada sector tiene una cultura que incide de manera específica en el aprendizaje de los estudiantes. Número 2, diferencias sociales. Los estratos sociales y esas diferencias son propias de cada ser humano, que también inciden en el proceso de comportamiento y de aprendizaje de cada individuo. Número 3, diferencias de género. El hecho de ser hombre o ser mujer, en este caso hembra y varón, también eso influye en la forma de aprender de cada persona. Número 4, las diferencias religiosas. Número 5, las diferencias de edad que podemos encontrar en una misma aula, edades que van de un niño de 6 con un niño de 7 o con un niño de 9, puedan estar situados en la misma aula, pero estas diferencias de edades también contribuyen a el tipo de aprendizaje. Y las diferencias individuales, porque cada persona de manera genética viene con una individualidad que lo hace único e irrepetible. Esto a su vez hace que cada estudiante sea diferente uno del otro y que el maestro debe estar consciente de esto para poder atenderlo de la manera que sea oportuna. De acuerdo con la Ley General de Educación de la República Dominicana, el artículo número 13 de la Orden Departamental 03-2018 se establece la flexibilidad del currículum educativo dominicano. Esto hace alusión a que hay una flexibilidad de ajuste dependiendo de la necesidad de cada estudiante. Los maestros deben en las escuelas ajustar lo más que se pueda el currículum hacia la necesidad educativa de cada uno de esos estudiantes. En la medida que se puedan ajustar las estrategias curriculares a las necesidades educativas,
entraremos en un cierre de la brecha que existe ante la necesidad de la inclusión escolar. El papel del docente es fundamental en la ejecución de este currículum y de la flexibilidad que él mismo, a partir del artículo ya citado, establece. La Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva en el año 2017 hizo una investigación que tiene como título Análisis de las prácticas de educación inclusiva en la República Dominicana. Esto en busca de verificar si las actitudes frente a la educación inclusiva tenían que ver en una región, en este caso del este, una diferencia con la del norte, en este caso de Moca. Para tales fines tomaron 30 maestros de Moca y 30 maestros de Higüey, y los resultados obtenidos es que los maestros de Moca salieron muy superiores en las prácticas de educación inclusiva que los de Higüey. ¿Qué refleja esto? Que a pesar de que Moca pertenece a una sociedad rural y hay menos recursos económicos, en Higüey, donde pertenece a más urbano, de hecho una zona turística, habiendo más recursos económicos, en la educación y en la práctica inclusiva, los recursos económicos no son altamente necesarios. Esto a la vez indica que el patrón del comportamiento verbal y no verbal del docente influye en cómo el estudiante lo puede percibir. O sea, un maestro que se vea algo áspero, grosero, un poco rígido a la hora de impartir su clase, también es percibido de esa manera. En la medida que haya una mejor actitud hacia la educación, eso también va a beneficiar a aquellos estudiantes que por alguna razón presentan timidez, son un poquito relegados, se sientan ahí en los espacios más escondidos del aula, los que se sientan detrás. Tiene que haber un clima de confianza y ellos percibir que al maestro le interesa su educación. El centro educativo y el maestro tienen una participación preponderante en la inclusión a la hora de la ejecución de sus estrategias que ayuden a atender a la diversidad. En la medida que los profesores estén más capacitados, más preparados y con una actitud mental positiva hacia la atención a la diversidad, podremos contar con una educación más eficiente y con una mejora significativa en nuestra sociedad. Fundamentación teórica de nuestra investigación. Esta investigación está fundamentada en la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y su concepto de zona de desarrollo próximo y la atención a la diversidad. En este se postula que los niños no pueden medirse solo por lo que hacen en el momento, sino por las cosas que pueden llegar a hacer a través de la ayuda de una persona que tenga mayor conocimiento que éste. En este caso, podemos hablar de la ayuda de los maestros. Dentro de los conceptos que podemos atender que intervienen en la zona de desarrollo próximo, se citan los siguientes. Número 1, todos los niños pueden aprender. Número 2, todos los niños asisten a aulas comunes con características comunes. Y número 3, todos los niños son influenciados a través del sistema de influencia que pertenece a la escuela. Para el aprendizaje resulta de vital importancia la interacción con otras personas. En este caso, los maestros, los compañeros del aula, los padres. Estos ejercen una gran influencia en el aprendizaje. Vygotsky postula que lo que es imposible para uno es posible para dos. A partir de este momento le vamos a presentar lo que ha sido nuestra investigación en la Escuela Ángela Núñez Fernández y los datos arrojados de esta investigación a través de los cuestionarios antes propuestos. En esta oportunidad queremos presentar los resultados obtenidos a través de la encuesta que le hiciésemos a los docentes, el equipo de gestión y los estudiantes de la Escuela Ángela Núñez Fernández a través de este dispositivo que vamos a presentar los gráficos. Técnicas de enseñanza y aprendizaje utilizadas regularmente en el aula. Como ustedes pueden ver, el trabajo cooperativo, un 50%, y las técnicas de demostración y modelaje,
con un 50%. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Usted puede observar que el 100% de los encuestados afirma utilizar el ajuste por la necesidad de cada uno de ellos. Formas de realizar las actividades en el aula. Podemos observar que el 66% utiliza los grupos pequeños que van de 2 a 5 personas y el 34% utiliza la manera individual como forma de hacer su trabajo dentro del aula. Estrategias consideradas por los docentes como las más eficientes para atender a la diversidad. De acuerdo al gráfico, se puede ver que el 67% entiende que el trabajo cooperativo, mientras que el 33% entiende que los trabajos por proyectos serían las estrategias más eficientes para la atención a la diversidad. Recursos con los que cuentan los docentes para atender a la diversidad en el aula. El 67%, como podemos observar en el gráfico, utilizan los libros de textos, mientras que solo el 33% utiliza recursos audiovisuales. Apreciación de parte de los estudiantes de cuál es la mejor manera para ellos aprender en el aula. Vemos en el gráfico que el 50% entiende que la mejor forma de aprender en el aula es cuando tienen una atención directa de la maestra, mientras que el 36% entiende que a través de estar con otros compañeros y solo el 14% entiende que cuando están solos pueden aprender mejor. Cambio de escuela o repetición de grado. Podemos observar que el 100% no ha cambiado de escuela ni ha repetido de grado. Ayuda con las tareas en la casa. De acuerdo a lo que presenta el gráfico, las madres ocupan el 56%. Esto indica que las madres son las que más ayudan en la casa con las tareas a los estudiantes, mientras que los padres ocupan un 22%, y a esto sí hay que prestarle un poquito de atención, que el 22% dice que no recibe ayuda de nadie. Apoyo individual a los alumnos de parte de la maestra. De acuerdo al gráfico, el 64% de los estudiantes dice que no recibe apoyo individual de parte de la maestra y un 36% dice que ha recibido apoyo individual. Por último, la forma más atractiva que entienden los estudiantes que puede utilizar la maestra para dar o impartir su clase en el aula, de acuerdo al gráfico, dice que el 50% entiende que el uso de láminas y videos, o sea, recursos audiovisuales, serían los más convenientes, mientras que el 43% dice que el uso de la pizarra y un 7% que le gustan los dictados. En esos momentos vamos a estar hablando acerca de los aspectos finales de nuestra investigación. El resultado obtenido con el análisis cuantitativo nos permite abrir un amplio campo de oportunidades generadoras de transformaciones para así mejorar lo que es la atención a la diversidad y poder darle a los estudiantes la oportunidad o la misma oportunidad de aprendizaje. Dentro de los objetivos que nos planteamos en esta investigación tenemos lo que son determinar qué ha hecho el equipo de gestión para mejorar la atención a la diversidad. De acuerdo con la entrevista realizada al equipo de gestión de la escuela Ángela Núñez Fernández, se creó un programa de parte de la Unidad de Orientación y Psicología donde de manera periódica se le imparten talleres, charlas y se le da un seguimiento para que esos puedan estar actualizados en cuanto a la atención a la diversidad y así poder trabajar en ese ambiente de diversidad. También se creó un espacio donde los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico se les brinda un apoyo individualizado, el cual también se trabajan en grupos de 2 o 3
y ese equipo está liderado por lo que son las maestras, las orientadoras y la coordinadora. El otro objetivo que tenemos en nuestra investigación es identificar cuáles son las estrategias que utilizan los docentes para trabajar la atención a la diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. Cabe destacar que como estrategia de enseñanza y aprendizaje, las técnicas de demostración y modelado son las más utilizadas por los docentes. De acuerdo con ello, también el trabajo cooperativo en grupo es otra técnica que utilizan y la implementan dentro de las aulas. El uso de los grupos para trabajar la atención a la diversidad es otro factor que nos llama la atención, puesto que un gran número de maestros utilizan esa técnica para trabajar lo que es la atención a la diversidad, pues crean grupos no mayores de 5 estudiantes y otros prefieren hacerlo de manera individual. Eso a su vez genera grandes avances significativos para trabajar la atención a la diversidad, siempre y cuando en esos grupos exista lo que es la diversidad y también se atiendan los niveles que presentan los estudiantes, como es un nivel académico alto, un nivel académico medio y un nivel académico bajo. En la forma de evaluar el desempeño de los estudiantes, la mayoría de los maestros dejó establecido que implementan esas evaluaciones dependiendo de las necesidades específicas que presentan sus estudiantes. Eso a su vez dista mucho de la realidad educativa, pero nos deja esclarecido que los docentes sí saben lo que tienen que hacer. El problema está a la hora de llevarlo a la práctica. Otro factor es el poco uso de los recursos didácticos, puesto que la gran mayoría dejó establecido que trabajan con los libros de textos, siendo así el uso de la tecnología muy marginal dentro de las aulas, dejándonos también en claro que no se puede establecer una escuela inclusiva simplemente con lo que son el uso del libro de texto, puesto que eso no puede atender a todas las necesidades que se presentan en los recintos educativos. Es necesario que utilicemos herramientas tecnológicas como lo son las computadoras, las tabletas, entre otros, para así brindar una mejor atención a aquellos estudiantes que lo necesiten. Ya como último objetivo tenemos identificar cómo afecta en lo académico a los estudiantes la falta de atención a la diversidad. Un gran número de estudiantes dejó esclarecido que aprenden mucho mejor si tienen una interacción directa con los docentes. Esto a su vez contrasta con lo que fueron los resultados obtenidos en la encuesta, de que la mayoría de los estudiantes no reciben apoyo individualizado por parte de los docentes. Eso nos deja esclarecido que existe una discrepancia en cuanto a lo que tiene que ver las necesidades que presentan los estudiantes y lo que el maestro le brinda, siendo así lo más afectados los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa específica. Los recursos tecnológicos brillan por su ausencia dentro de una hora de clase en el aula y según lo que hemos visto en los resultados de la encuesta, los estudiantes establecen que aprenderían mucho mejor también si se le agrega lo que son recursos audiovisuales como videos, imágenes, el uso de herramientas tecnológicas, ya que eso se encuentra en contexto con lo que ellos viven en un mundo globalizado conectado a la internet. Lo positivo que hay que mencionar es que los estudiantes, o en su gran mayoría, no han sido cambiados de centros y tampoco han repetido de año, lo que favorece la continuidad del proceso de mejora académica. En cuanto a la ayuda que reciben para hacer la tarea en las casas, cabe mencionar que las madres juegan un papel protagónico, ya que esas son las que más brindan atención a sus hijos para hacer la tarea y los padres en un segundo plano. Pero también hay que mencionar que hay un gran número de estudiantes que no reciben ningún tipo de ayuda por parte de nadie. Sabiendo eso, que los padres se encuentran desconectados en cuanto a lo que tiene que ver el desarrollo académico de sus hijos. Recomendaciones. Debe realizarse un programa
de seguimiento orientado a la formación docente que busque mejorar las características profesionales que permita que haya una verdadera atención a la diversidad. Tiene que quedar claro para los docentes que los estudiantes que presentan alguna dificultad de aprendizaje no son un obstáculo para el ejercicio de su actividad profesional, sino que cada niño es diferente y partiendo de esta particularidad que es inherente al ser humano, puedan ser atendidos no importando que tenga alguna condición física, raza, color o nacionalidad. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la parte final de esta grabación y de nuestra presentación. Queremos agradecer de manera infinita a Dios que nos ha permitido respirar, nos da el impulso, nos da la vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque sin ti nada podemos hacer. De manera especial queremos agradecer también a la Universidad UFEC que nos ha permitido terminar esta carrera. Gracias por ser un impulso que motiva la educación en la República Dominicana. También queremos agradecer de manera directa al Centro Educativo Ángela Núñez Fernández, en especial a su directora Anita Álvarez, por brindarnos la oportunidad de poder realizar nuestro proyecto de grado allá. También a lo que es la orientadora Aurelina Martínez, que estuvieron siempre dispuestos a brindarnos su ayuda. De manera especial, muchas gracias. Así como también agradecerle a todo el cuerpo docente de la universidad, todos nuestros profesores queridos, y gracias de manera especial a nuestro asesor metodológico Pedro Rivas. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos durante todo este proceso monográfico. Gracias a todos nuestros compañeros de la universidad y Dios les bendiga.